Éramos dos hermanas y yo era el niño. ¿Cómo te llamabas? Ay, wow. Miguel. ¿Te acuerdas del momento en el que decides voy a ser Mariana? Tenía 13 años. Yo pensaba que yo estaba mal o porque no me crecen los pechos. Yo verme femenina y amanecer con una erección, para mí, Mariana, era muy duro. Hay una vez que te despiertas de la anestesia, sientes la carnicería que te acaban de hacer. Y a mi mamá le habían acabado de diagnosticar cáncer gástrico. Y yo creo que eso fue lo que a ella la empoderó para decir, pues sí me voy a morir. Te quiero ver feliz. Sí. Mucha gente tiene la concepción que el hombre que se meta conmigo es gay. Y no, un gay le gusta a un hombre y yo soy una mujer. La habitación invisible. Hola, bienvenidos a La Habitación Invisible, este lugar seguro donde hablamos de la vida, de lo que nos hace vibrar, de lo que amamos, de lo que nos duele. Bienvenida Mariana Morales, modelo, actriz y activista LGBTIQ+, psicóloga. Juega tenis, va al gimnasio todos los días y no hace dieta, aunque solo come hamburguesa los fines de semana. Es la primera mujer trans en participar en un concurso nacional de belleza. Actúa en cine y televisión y por estos días hace su debut en Las Tablas, dirigida por Robinson Díaz. En Más que Amigos, Mariana, qué rico que estés por acá. Gracias por la invitación. Bienvenida. Gracias por compartir, por permitirme compartir también mi anécdota de lo que ha sido la actuación y todo esto. Bueno, empecemos por ahí, empecemos por el teatro, por ese debut en Las Tablas y por lo que has sentido al tener al público que en televisión o en cine pues es una experiencia distinta. ¿Qué ha significado para ti estar en Las Tablas y estar en un teatro como el Teatro Libre de Chapinero, pues que es un teatro emblemático del país? Es un sueño. Yo de chiquita siempre me gustó actuar porque siempre fui muy histriónica y bailaba Shakira y siempre como que tenía como esa lucecita de que me encantaba el público. Yo soy una mujer muy para el público, muy extrovertida. Entonces, estar en el teatro para mí ha sido un aprendizaje, no solamente porque tengo que tener unas herramientas actorales muy diferentes a la televisión, porque en la televisión existe el corte, ¿no? Esta toma salió mal, hagamos otra, Sí. O dame esta intención. En el teatro es ensayo y no hay error. Y si hay un error, ¿cómo conviertes ese error en arte para que no se note que fallaste? O sea, lo que fue. Lo O sea, que ahí fue, sí, fue. Y sí. no hay manera de cambiarlo o cambiarlo inteligentemente para que el público no sienta que fue un error. Ha sido difícil para mí, porque se necesita para el teatro unas herramientas actorales muy fuertes y tener matices, ser histriónica, poder solucionar, no sé, que la gente se está, como es comedia, entonces tú estás pendiente si la gente se está riendo, entonces si la gente no se rió donde tú pensaste que se iba a reír, piensas que está mal, Sí. pero muchas veces no, muchas veces simplemente hay gente que le da risa a ciertos chistes o ciertas situaciones de la obra y hay gente que eso le da risa. Entonces, aprender que eso puede pasar para mí ha sido como un reto, pero sobre todo un sueño de cumplirme a mí, de que puedo llegar a la actuación desde mi papel como actriz. Sí. Has estado acompañada pues por un Dream Team, o sea, por gente de verdad muy pesada, muy duros de este oficio. Estoy hablando de Robinson Díaz, de Juan Pablo Barragán, de Laura Barjum, de Alberto Barrera, o sea, de gente de verdad, pucha, grandes. ¿Cómo te han acogido? Muy bien, han sido mi familia todo este tiempo porque el teatro, la gente que actúa contigo en teatro se convierte en tu familia porque nos vemos todos los días y ensayamos todos los días y aprendemos también cuando, por ejemplo, no sé, yo me frustro y entonces no sé cómo actuar y está mi compañero Juan Pablo que es como tranquila, mira, te pueden servir estas herramientas. Robinson también tiene mucha paciencia, obviamente como él es el director tiene que tener una mano más fuerte de eso no es así, necesito que te aprendas bien el texto o que lo interiorices más, pero actuar con gente que yo veía de pequeña porque sí, ellos llevan una trayectoria muy larga a comparación de lo que yo llevo, es decirme a mí misma como wow, o sea, a veces lo que uno piensa y lo que sueña se hace realidad y a veces me siento como en stand-by, como quieta, como no puedo creer que esté aquí. Y cuando salgo a la obra de teatro en esa premiere, fue como
mi mente como que no funciona, como que no se cree que está ahí en ese momento. Como que lo vengo a procesar días después y digo, wow. ¿Ha habido lágrimas en este montaje? ¿Lágrimas de emoción, pero lágrimas también de frustración? Han habido lágrimas de frustración. Y me pasó al principio, porque entender la dinámica de un grupo maravilloso como lo es La Tropa, de actores que ya llevan mucha experiencia, me frustraba no poder dar mi 100% o de poder llegar al nivel actoral de lo que ellos están. Entonces sí, como que a veces decía como, esto no se hace así, necesito ser más, proyectar más la voz y no puedo proyectarla tanto, entonces como que me frustraba y lloraba. Sí. Lloraba, y yo sé que Laura y Juan Pablo comparten como conmigo esa travesía de lo que realmente es trabajar en un equipo que te exige también, porque toda obra de arte necesita una exigencia para que todo salga perfecto, aunque la gente piensa que uno sale en el momento y ya, eso tiene una preparación muy extensa. Claro. En la obra, un hombre a punto de casarse se reencuentra con un viejo amigo del colegio, de la infancia, de la juventud, que se llama el Flaco Botero. Pero cuando el amigo aparece, pues resulta que el Flaco Botero es Andrea. Estamos hablando, por supuesto, de una comedia. Es una Sí, comedia. es una comedia. Hablemos un poquito de eso que puede ser chistoso o divertido y que de pronto en la vida real para ti, Mariana, no ha sido tan divertido. ¿Te ha pasado que amigos o amigas que tenías en la infancia o en tu juventud te vean ahora y de pronto ya no sean tus amigos? Me ha pasado muchísimo. Y de hecho, cuando yo empecé mi transición, yo vivía en otro lugar. Y por la presión de mi tránsito, de tomar hormonas, de ver cómo estaba cambiando físicamente, obviamente cuando vives como en comunidad, porque yo vivía en una casa, que es como conjunto, pues, Sí. donde la gente sale y ahí te la encuentras. No es como en un apartamento que uno rara vez se encuentra con sus vecinos. No, yo vivía en una cuadra y ver cómo mis vecinos empiezan a hablar de si ve que el hijo de la señora tal ahora es travesti, porque utilizan primero un término que no es originario de mi transición. Claro. Entonces era muy cruel no solamente para mí, sino para mi familia. Y el tener que irnos de donde yo vivía para poder comenzar una nueva vida, para poder no que mi mamá no sufriera ese tipo también de comentarios de es que su hijo, porque éramos dos hermanas y yo era el niño. Entonces era como también la burla ¿y el hombrecito dónde quedó? Eso fue muy duro para mí y para mi mamá, que hemos sido ella y yo contra el mundo. Pero claramente esas personas no eran tus amigas o tus amigos, pero de pronto de amigos de verdad, de amigos del colegio que te vuelvan a ver y ya no sean tus amigos, ya digan, no, yo era amigo de, ¿cómo te llamabas? Bueno, lo voy a decir en primer. ¡Ay, wow! Miguel. Yo era amigo de Miguel. ¿Eso pasó? ¿Perdiste gente? Sí, perdí gente. Y no solamente gente, familia también. Que hay un encontrón ahí en donde él es el niño y así se tiene que quedar y esta persona no sé quién es. Esa infancia, que fue una infancia bonita, porque fue una infancia rodeada de amor, especialmente el amor de tu mamá, de tus hermanas, de tu abuela, que ha sido una figura siempre presente, también fue difícil. O sea, fue bonita y de mucho amor, pero fue una infancia muy difícil. Fue una infancia de rechazo, fue una infancia de bullying, fue una infancia de dura. ¿Cómo la viviste? Sin entender por qué había tanta violencia hacia mí si yo no le hacía daño a nadie. Y hoy en día lo vivo todavía. Eso es algo con lo que yo no digo muchas veces esto, pero yo lidio todos los días con ver comentarios negativos hacia mí y decir, pero yo qué he hecho de malo. Yo a quién estoy matando o a quién le estoy robando o por qué merezco ser tratada con rechazo si yo solo vine a ser yo, a tener una oportunidad en la vida en donde realmente puedo perseguir mis sueños. Y me duele. Lo que pasa es que vas ganando carcasa, vas ganando
sangre en las venas, no aguamasa. Entonces, para mí ha sido un proceso en donde yo creo que tomé una personalidad muy ante las cámaras, ante el mundo, ante la gente, como muy fuerte, Sí. pero por dentro es otra cosa. Esa relación tan profunda que tienes con tu mamá y que tuviste siempre, ¿te permitía hablar de eso que sentías cuando eras niña? ¿Te permitía contarle lo que te pasaba o tú misma tampoco lo entendías bien? Yo no lo entendía bien, porque no había información de lo que era ser una mujer trans. Yo pensaba que yo estaba mal, que tenía como aberraciones, porque era lo que la sociedad me decía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un niño de 5 años no está pensando en soy una mujer trans o soy una mujer o un hombre. Simplemente tiene un desarrollo normativo en donde me gusta esto y me gusta aquello. Y somos nosotros los seres humanos quien dice, Claro. eso es de hombres y esto es de mujeres. Porque nosotros mismos decimos como el azul es de niños y el rosa es de niñas. Pero no se trata de eso, se trata de que yo le decía a mi mamá, ¿por qué no puedo tener eso, vagina, por ejemplo? O ¿por qué no me crecen los pechos? O ¿por qué no puedo jugar con las niñas? O ¿por qué no puedo ponerme vestidos o comprarme una Barbie? Y a esa edad yo no tenía malicia de decir, es que quiero ser mujer. ¿Tu mamá qué te decía? ¿Puedes? Mi mamá me decía que no, que claro, pero por miedo, ¿sí? Hoy en día lo hablamos y hoy en día ella dice, es que es el miedo de una madre de ver que su hijo es diferente a la normatividad de una sociedad, de lo que dicta una sociedad que debería ser un hombre, es diferente. Pero entonces tengo que corregirlo para que no lo lastimen. Entonces, por ejemplo, teníamos peleas ella y yo te estoy hablando de 8 años, y yo me ponía la mano en la cintura y ella que no, que solo hacen las mujeres. Entonces va la corrección de una vez. No, eso que haces está mal. Yo le robaba las Barbies a mi sobrina, que somos contemporáneas, y era, no, me encontraban una Barbie, la botaban a la basura, mi mamá nunca me agredió, porque ella sabía que yo no estaba mal, sino mis comportamientos no eran aptos para una sociedad que todavía no estaba preparada. ¿Tus hermanas son menores? Mis hermanas son mayores. Son mayores. ¿No había como un deseo de ser como ellas? Sí, y no solamente de ser como ellas, sino de poder tener los mismos beneficios o los mismos tratos que ellas tenían. Porque con ellas eran más delicadas, con ellas eran más especial. Por ejemplo, mi papá, porque eran sus niñas, y el ver que yo tenía que ser tratada con más fuerza o que tenía que tomar una postura masculina, porque aparte, pues mi mamá tiene 2 hijas, y cuando todas las familias quieren que el niño y la niña. Sí. Entonces ya tenemos las 2 niñas y que nos salga el niño. Y ya no salió el niño. Pero resulta que el niño no era niño, era niña. Entonces, este proceso también ha sido difícil entenderlo a mi mamá, porque toda mamá tiene yo no soy madre todavía, pero quiero serlo. Y creo que el ser madre también idealizas en un momento a tu hijo, de lo que esperarías que quieres que sea. Entonces, Sí. lo meto en un buen colegio porque yo quiero que mi hijo consiga una esposa y tenga hijos, y en el lado de mi mamá que me cuenta decía, pues es el único hombre, entonces me va a proteger, y claro, porque es la figura masculina, y era eso, era la idealización de mi mamá de lo que yo iba a hacer como hombre, lo que le dio realmente duro. Claro. No solamente yo transicioné, yo fui muy egoísta, y es la primera vez que lo hablo, yo fui muy egoísta y creo que en algún punto me siento culpable de que cuando yo le informé a mi mamá que era una mujer trans, yo quería que ya me aceptara. Ya me tienes que llamar así y ya tengo que ser respetada así. Si te equivocas, estás haciendo mala mamá conmigo porque me estás atacando. Pero yo ahorita con la madurez que tengo y con todo lo que he estudiado también de psicología, entiendo que el proceso no solamente era mío. El proceso también era de mi familia. Entender que la persona con la que estaban conviviendo y que criaron y que tenían idealizada no es esa persona y ahora es esta, es un proceso también. Mariana, tienes en este momento una relación muy bonita con tu papá. Con mi Él comenta, dice cosas, pero si a tu mamá le tomó tiempo, a él le tomó mucho más. ¿Cómo fue tu relación con él cuando tú estabas chiquita y cuando hacías todas
pues tenías todas estas ganas de vestirte como te querías vestir, de jugar con lo que querías jugar, de ser como querías ser. Te voy a contar una anécdota. Por lo general siempre se cree que el papá es quien va a tomar más duro la decisión, o no la decisión, sino como el proceso de aceptación de una hija trans. Pero mi papá en el fondo creo que siempre lo intuyó, ¿se dice? Sí, siempre lo intuyó. Siempre fue como, tiene comportamientos raros, entonces de pronto yo me lo voy a llevar a que vea fútbol o lo llevo con mis amigos hombres, pero pues yo era igual y nunca me corregía. Dejaba en el fondo que, ¿sabes? Yo nunca tengo recuerdo de que mi papá me dijera, eso no, porque es de mujeres, no. Tu mamá sí. Mi mamá sí. Mi mamá sí, pero mi papá no. Y te voy a contar una cosa. El día que mi papá se enteró que yo era una mujer trans, fui su niña. Ya, o sea, para mi mamá era más difícil cambiar los pronombres en ese proceso de transición, sí. Entonces a veces se le salía el él y yo la atacaba. Era como, no me digas así, que ya no me llamo así, y sí. No entendía que estaba en su proceso también. Pero mi papá nunca se equivocó. No sé qué pasó, nunca he tenido la oportunidad de hablar con él de lo difícil que ha sido también para él, pero nunca nunca lo manifestó. ¿Nunca sentiste tampoco cuando él te llevaba a esos escenarios, entre comillas, masculinos, porque no lo son, del fútbol, de amigos, de cosas así, y ver que de pronto eso a ti no te llamaba la atención, no tengo ni idea, de pronto si te gustaba o no? ¿No había ninguna vergüenza de su parte o no decía como, ya no le voy a volver a decir porque para qué No había vergüenza, no lo notaba él como queriendo esconder al hijito que es afeminado, nunca lo vi así. Siempre creo que me dio el respeto con el que un padre debe tener a la hora de estar con su hija, y es mi hija por fuera de cómo se está comportando, ¿sí? Yo creo que él me hubiera corregido si yo hubiera sido mala con la gente o si tuviera comportamientos, sí, como de conflicto. Pero como él sabía que yo en el fondo era buena, nunca me corrigió. Mira que nunca hubo algo negativo de él hacia mí y nunca me pegó tampoco. Yo sé que esto es una transición, que esto no se da de un momento a otro, pero ¿tú te acuerdas del momento en el que decides voy a ser Mariana, de ese instante? Sí. ¿Qué edad tenías? ¿Cómo sucede? Tenía 13 años, exactamente. Y sí me acuerdo perfectamente de ese día y me acuerdo de la canción que escuché ese día después de que mi mente hizo clic. Porque mi mamá sí sentía comportamientos afeminados míos y pensaba que yo iba a ser gay. Sí. O pensaba que iba a ser bisexual. En ese entonces ya estaba como la gente hablando del tema de la bisexualidad. Pero yo en ese entonces no tenía ni claro que me gustaban. Era más conflictuada con mi identidad. Y me acuerdo tanto que yo dormía en el cuarto de atrás, muy apartado. Entonces era mi momento como mágico, en donde me permitía ser yo, explorar, me ponía sábanas y fingía que estaban los VMAs. Fingía. Y un día, buscando en YouTube como me siento... me gustan las cosas femeninas, como buscando respuestas, me salió el video recomendado de una modelo muy famosa en México. Ella no solamente es modelo, sino activista también, Victoria Volkova. Sí. Y yo empecé a verla y el primer video era cómo salí del closet. Y yo, ay, interesante. Y eso quedó así ese día. Al siguiente día, YouTube te recomienda videos de la misma persona. Y yo vi un mes en hormonas. Y entonces hablaba que iba a tomar unas pastillas y yo todavía no tenía claro. Y después empecé a ver otro video y decía 2 meses en hormonas, 3 meses en hormonas, 4 meses en hormonas. Y yo la empiezo a ver cambiar físicamente y ahí algo en mi mente dijo, esto quiero. Es eso. Desde ese momento que tú lo tienes claro a los 13 años, ¿cuánto tiempo pasa hasta cuando se los comunicas a tus papás? Y si es por separado, o uno hace una junta familiar y dice, señores, he decidido. No, pasan 4 años. Okay. 4 años pasan. Yo ya sabía, pero te da miedo la reacción de tu familia porque me van a echar. Y en ese entonces, como ella era mexicana, yo decía, eso solo se va a hacer en México, aquí en Colombia no existe eso.
porque no está mal lo que voy a decir y es respetable también, pero lo que se conocía de las mujeres transexuales en ese entonces era solamente el transvestismo, lo que se llamaba travesti, y el único trabajo que se conocía era el trabajo sexual, que está bien y todas merecemos respeto, y precisamente el trabajo sexual existe porque no se abren las oportunidades para las mujeres trans. Quiero aclarar para que no se vea negativo lo que estoy diciendo, sino como la concepción de lo que mi familia pensaba que iba a pasar conmigo. Entonces yo decía, no lo puedo decir, no lo puedo decir. Y me lo guardé 4 años, hasta que estalla la olla express, porque sufría depresión, yo alcancé a sufrir de cutting. Cutting es cuando cuando no sabes gestionar tus emociones y te autolesionas, porque eso te hace sentir bien contigo mismo. Te cortas. Te corta, cutting es cortadas. Entonces yo me cortaba y creo que también lo hacía por una forma de llamar la atención, de necesito ayuda, porque me estoy consumiendo yo sola, porque tengo una respuesta pero no sé qué hacer. Y recuerdo tanto que estábamos en la sala, mi mamá y yo, y estaban viendo la red. Y mi papá empieza a hablar desde el desconocimiento, desde el machismo de pronto, de una sociedad que indica cómo debe ser un hombre y cómo debe ser una mujer, y empieza a decir, esa gente que habla así, y salgo, algo dentro de mí cambió, y salgo yo a decir, ellos merecen respeto porque ellos son personas, y él me dice, ¿usted tiene algo que decirnos? Yo quedé así, no. Y mi mamá sí me cogió y me llevó al comedor y me dijo, ¿qué es lo que pasa? ¿Tú eres gay? ¿Tú eres bisexual? Y ahorita, hoy en día, con lo que te voy a decir que me dijo, entiendo que su instinto maternal sabía lo que yo era. Porque una mamá no preguntaría ese tipo de cosas. Y la pregunta que me dijo fue, ¿tú eres una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre? Wow. Duramos en silencio como media hora, sin mentir, así. Yo creo que ella en su mente le pasaban millones de cosas y a mi mamá le habían acabado de diagnosticar cáncer gástrico. Y yo creo que eso fue lo que a ella la empoderó para decir, pues sí me voy a, pues sí me voy a morir, voy al menos. Te quiero ver feliz. Sí. Y yo creo que eso fue lo que hizo que ella procesara de pronto eso de una mejor forma. Porque yo siento que ella pensaba que se iba a morir y todo pasó a la vez. O sea, ella le diagnostican eso y yo le salgo con esa. Entonces creo que para ella fue como muy fuerte, pero fue eso. Voy a hacer que sea feliz, así sea lo último que haga. En ese momento, ¿hablas con tu papá también? En ese momento no hablamos con mi papá porque ella me pidió el favor de que lo supiéramos manejar bien. Bien era, mi mamá es docente, pero ha tenido especializaciones en psicología también y en educación sexual también, entonces sabe manejar temas de sexualidad con calma. Entonces ella no quería que yo me alborotara o que todo fuera un caos. Entonces me pidió que primero nos informáramos de bien qué era lo que yo tenía, porque piensan que eso es algo pasajero. O De que se pronto puede es un cambiar. capricho Sí, y o entonces está decimos confundida. una cosa y está confundida y luego se va a arrepentir o lo que sea. Entonces él lo supo hacer con calma. Pero ni tanta calma, porque estos son los 17 y a los 18, pues viene la cirugía. O sea, en un año es rápido, pues. Como digo, ¿no? sí. Entonces, yo empiezo a hacer el tránsito sin que mi papá supiera. Porque nosotras empezamos a buscar y ella me dijo, sí, hay que irse a México, hay que irse a México. Y empezó como a pensar como, bueno, ahorita ella termina el colegio, entonces la mandamos a estudiar en la universidad y pensábamos que México en ese momento era mucho más abierto a las mujeres trans y no me iban a hacer daño o no me iban a señalar. Eso era nuestro pensamiento. Y mi hermana es psicóloga y empieza a averiguar mucho más información y damos con una fundación que se llama Liberarte. Y son 2 psicólogas que están especializadas en identidad de género, en orientación, en todo lo que tiene que ver con diversidad. Y ellas son quienes nos dicen, ella no está mal, ella tiene disforia de género, que es el diagnóstico por el cual yo inicié. Tus hermanas y tu mamá lo sabían. Mis hermanas y mi mamá lo sabían. Tu abuela, que ha sido un personaje tan importante en tu vida, ¿cómo vivió todo este tránsito? Mi abuela murió hace 1 año y nunca lo entendió.
como que no sé si era porque ya estaba demasiado mayor, ella me veía con pelo, con todo, y me seguía diciendo papito, pero entonces a veces decía, ¿quién es esa niña? Y entonces seguía como, había como un choque en su mente muy extraño, muy extraño. Y yo en ese entonces tenía pareja, entonces llevaba a mi pareja a la casa y entonces era como tan linda esa muchacha, al muchacho, o sea, como que no entiendo cómo en su mente qué pasaba, o lo ocultó, no sé si fue una manera de su mente de omitirlo, Tampoco hubo un pero ella rechazo. veía al hombre que me acompañaba Sí, como mujer. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me sí. explico? Es como si un hombre estuviera a mi lado y pensara que ella es la mujer. ¿Eso te dolía o tampoco, pues no había un rechazo, no había, no te No juzgaba? me juzgaba, pero para mí entenderlo fue muy complicado. Y yo le pedí perdón hasta el último momento. Porque yo debía haber entendido, claro, la madura era yo, la que estaba bien cognitivamente era yo, y yo debía haber entendido que lo que estaba pasando con ella era un proceso normativo, entonces la culpabilicé muchas veces. Y tú no me puedes decir así porque es que ahora me llamo así. Pero también era entendible que yo también estaba pasando por un proceso. Era complicado, era de parte y parte, y fue un tormento. Cuando tomas la decisión, pero ¿en qué momento aparece el nombre? O sea, De Mariana. de Mariana. ¿Cuándo decides, quiero llamarme Mariana? ¿O eso no se decide así? Yo, ¿Y por qué Mariana? yo ya sabía que yo me iba, o sea, les voy a contar. Yo veía novelas y veía actrices que me físicamente era como el ideal que ¿Qué yo, una tenías? decía, ay, yo me quisiera ver así. Pero no lo entendía en mi mente, o jugaba en mi cabeza que era esa actriz. Y había una novela en la época, mucho antes de yo decirle a mi familia que era una mujer trans. Había una novela que se llamaba El rostro de Analía y había que lo interpretaba Gaby Espino, Sí. que ella en esa La época era venezolana, sí. pelinegra, de pelo a la cintura, blanca, y yo la veía y decía, wow, wow. Y ella se llamaba en la novela Mariana Montiel. Entonces, a mí siempre se me quedó en la cabeza como el Mariana, Mariana, que de hecho en psicología te dicen, cuando estás en proceso de que tu familia lo entienda, tú escoges el nombre con tu familia. ¿Y así lo hiciste? Cuando la psicóloga me dijo, ¿cómo han pensado en nombres? Yo dije, Mariana. Y todo sí, Mariana. sí. La cirugía cambió tu vida, por supuesto, o sea, fue como una cosa que te hizo muy feliz, pero también fue una cirugía complicada. Físicamente fue difícil y casi te cuesta la Psicológicamente, vida, y sí. psicológicamente también. Finalmente se hizo en Colombia, y cómo fue pues, el procedimiento y lo que significó. Se hizo en Colombia. Y gracias a Dios, cuando yo lo hice, ya había mucha información de las cirugías de reasignación de sexo, porque hay mucho tabú sobre ese tema. Las cirugías de reasignación de sexo se hacían, eran más peligrosas de lo que yo la llegué a vivir. Y no había tanta información de cómo hacerla. Pero cuando yo llegué a acudir a esa cirugía, ya había mucha información, pero había un riesgo muy alto. De hecho, el simplemente hecho de tomar hormonas, hay te quita capacidad de vida. ¿Sí se dice capacidad de vida? Sí, Sí, te quita o tiempo. tiempo de vida, te lo quita. ¿Por qué? Porque son pastillas que tienes que utilizar todos los días. Yo llevo ya más de 10 años tomando hormonas, pastillas, todos los días. Entonces te imaginarás cómo puede estar mi hígado, te imaginarás cómo pueden estar mis riñones de la sobrecarga de pastillas que yo tengo que tomar. Sí. Y eso es un riesgo que a ti te dicen del momento uno. Eres consciente de que tu tiempo de vida se acorta, de que puedes sufrir cáncer de mamario. Que la gente dice, ay, es que no pueden sufrir de cáncer porque no tienen mamas. Sí, tenemos mamas. Porque hacen un proceso para que el botón mamario se desarrolle. Y esta cirugía llega a mi vida porque yo no me sentía, ya estaba sintiéndome cómoda como mi proyección de mujer quería ser. O sea, no quería ser mujer, era una mujer, pero mi cuerpo necesitaba ir acorde a como mi mente me visualizaba. Y cuando tomo hormonas y empiezo a ver cambios en mi cuerpo, como redistribución de grasa corporal, que entonces se te va la grasa a las caderas, a las nalgas, a los pómulos,
a feminizar, empieza a feminizar el cuerpo, se te caen los hombros, porque los de los hombres son más arriba. Yo ahí dije como, no me sigo, era salir de la ducha, pero eso tengo que aclararlo también, y eso me pasó a mí, pero no significa que el hecho de porque yo esté operada sea más mujer que una mujer trans que no lo está, porque al final de cuentas es una decisión que solo lo sientes tú y la persona o la pareja que me vaya a acompañar o que vaya a acompañar a esa persona. Pero digamos que psicológicamente uno pensaría que debías estar muy feliz, pero también tampoco te sentías tú, o sea, te mirabas y decías... No, porque tenía eso entre las piernas a mí que me incomodaba. Y voy a hablar abiertamente aquí, como los términos que son. Yo verme femenina y amanecer con una erección, para mí, Mariana, era muy duro. Era extremadamente duro. Era como, no. Y vivía intranquila. Y por eso decido recurrir a esta cirugía, que cuando recurro a ella, los riesgos eran muy altos. Sí. Porque sí o sí es una parte de tu cuerpo que no te pertenece, pero que hay que amputar. Y psicológicamente, después de esa cirugía, ¿cómo te sentías? Feliz, pero atontada por la morfina. porque cuando te hacen esa cirugía, tú tienes que firmar, un consentimiento. Es más, yo me acabo de acordar que te hacen firmar si tú te pasa algo, puedes donar órganos, eso que con cualquier cirugía riesgosa. Entonces imagínate a mi mamá acompañándome a donar sangre por si yo iba a necesitar un banco de sangre o de ver, las horas eran muy extensas, las cirugías por lo general son 1 o 2 horas y esta era una cirugía de 9, 10 horas. La mía duró 8. ¿Y cómo te fue? Bien, pero mal, a mí, porque te ponen la epidural para que no puedas sentir las piernas cuando despiertes de la cirugía. Y a mí no me pudieron poner la epidural, no sé por qué, no sé si era que mi columna estaba desviada, no sé, algo en la columna yo debía tener que no me dejaba ponerme la epidural. Entonces llamaron a la clínica del dolor porque eran conscientes de que cuando yo me despertara, lo único que me iba a mantener era la anestesia. Y una vez que te despiertas de la anestesia, sientes la carnicería que te acaban de hacer. Y no llegó la clínica del dolor. Entonces yo me desperté y yo solo me acuerdo que el dolor, yo por eso tengo el umbral del dolor alto, ¿se dice? Sí. ¿O bajo? Alto. Depende, si te duele mucho. No me duele. Entonces lo tienes alto. Alto. Ya tengo el umbral del dolor alto porque el dolor que sentí cuando me desperté, yo sentía sentí un incendio. No, era un dolor que yo no le deseo a nadie. Y yo solo empezaba a gritar y cogía, porque eran cubículos con las cortinas, y empecé a jalar esas cortinas y a pedir ayuda, y ahí es donde entra mi tratamiento con morfina. Uh-huh. Y es un mes casi que yo tengo muy vagos recuerdos del borrado, que yo decía incoherencias, claro, porque estaba bajo el efecto de la morfina. Y se complicó porque en el movimiento que yo hice de desesperación cuando me desperté, se me salió el conformador, que es como un dilatador, como un dildo, sí, que te ponen, que te lo meten y te lo dejan para que la vagina no se cierre. Ay. Y a mí se me salió por estar en el movimiento. Entonces, volver a meter el conformador con sutura, con puntos. Sí, wow. Tuvo que doler mucho. Sí. Mariana, una de las cosas que debe ser muy difícil, que ya no debe ser un problema para ti, es en qué momento, cuando uno tiene una relación y conoce a alguien, decirle, pues soy trans. Porque uno, no sé, hay que decirlo, no hay que decirlo, y cuándo decirlo, y debe haber un miedo muy grande a perder a esa persona. Entonces, no sé... Voy a pedir perdón. Ya te sobaste porque ya eres una persona pública y ya todos lo sabemos, pero en algún momento debía ser una pregunta muy recurrente cuando conocías a alguien. Les voy a contar la verdad y voy a hablar muy sincero, y espero que las personas que pasaron por este proceso, implicadas, me perdonen. Sigo aprendiendo de mí y de lo que es ser una mujer trans. No es fácil el hecho de no sentirme amada por ser quien soy.
Y no por quien sea yo, sino por lo que diga la sociedad. Pero me pasó muchas veces. ¿Qué pasa? Que para mí el ser trans antes era algo malo. Era como, si no se dan cuenta que soy trans, muchísimo mejor, porque y hoy en día es como, hoy en día digo como, es que si no se sabe que soy trans, estoy matando todo eso que te estoy contando. O sea, perdería el sentido, la lucha que he tenido que pasar si no dijera que soy trans. Pero sí tuve parejas que no lo sabían y no sabía qué hacer, porque era miedo Perderlos. sí, sí, era miedo a perder lo que estaba recibiendo, atención, amor, cariño, afecto, sentirme reconocida como lo que realmente soy, como una mujer. Y hace poco me pasó, que fue la última vez que última y primera vez que lo vuelvo a hacer, que estuve con un hombre saliendo y no le decía y no le decía, y cuando le dijeron él se sintió engañado. Claro. Pero yo, o sea, ¿Y se fue? se fue, se fue. De pronto no se hubiera ido. Bueno, tampoco lo sabremos. ¿Eres de malas en el amor o eres de buenas en el amor? No sé cómo ponerlo. O sea, soy buena para conseguir personas, pero mala para que cuando sepa que soy trans se vayan. Sí, o sea, malas, de malas. ¿Que no estarías dispuesta? Mentira, no he sido de malas. Yo tuve un novio que duró conmigo 6 años y él me presentó a su familia y su familia hoy en día me adora y él no tenía masculinidad frágil, Ok. ¿sabes? O sea, él sí es trans, pero es una mujer y yo no tengo por qué estarle diciendo a nadie que es trans o si alguien lo pregunta, sí, es una mujer trans y ya, y eso no me hace gay, porque mucha gente tiene la concepción que el hombre que se meta conmigo es gay y no, porque un gay le gusta a un hombre, ¿sí? Y yo soy una mujer. Entonces, no, o que tienen inclinación, pues, recibo muchos comentarios de que el que se meta conmigo tiene inclinaciones bisexuales y no, porque es que al final de cuentas mi vida, si yo no dijera que es trans, es normativa. ¿Que no estás dispuesta a negociar en una relación, María? Ahora, Sí. con todo lo que está pasando, Sí. el esconderme. Sí, un hombre que solo me quiera tener, porque también tuve de esos, que no, sí somos pareja, pero acá en la casa. Las redes son implacables y así como hay gente que dice cosas muy bonitas, hay gente que daña y que dice cosas de verdad Hirientes. dolorosas. ¿Les paras bolas a esos comentarios o los capoteas fácil? No les paro bolas, no puedo decir y negar que no me duelen, pero ahorita me duele más los ataques hacia mi familia, porque aquí va lo que te quiero contar. Mi papá, como está tan orgulloso de mí, me escribe en mi Instagram, qué mujer tan hermosa, pero pues no dice mi niña ni nada, no, o sea, como que no refleja que es mi papá. Y veo comentarios que le ponen a él, señora, ¿a usted le gustan los travestis? Sin saber que es mi papá. Es como, qué necesidad. O sea, yo entiendo que todos podemos tener diferentes opiniones porque de eso se trata el mundo. Ahí sientes dolor, sientes rabia. Siento dolor de ver qué sentirá mi papá de que le estén diciendo algo así. Porque tras de que ha sido difícil para él estar en mi proceso, el ver cómo es la gente de cruel conmigo, yo creo que le debe doler, aunque ellos digan que no. O aunque me vean dura, les debe doler. Mariana, ¿tú vas a seguir actuando? Voy a seguir actuando. ¿Y tú esperas papeles en los que no seas de pronto siempre una mujer trans? Esa es mi lucha. Y estar en la televisión hasta que yo logre, así como he logrado entrar a espacios donde antes se nos cierran las puertas, que confíen en una actriz, porque yo sí soy trans, pero yo soy actriz, yo me he formado para ser actriz, para interpretar cualquier otro personaje que no necesariamente tenga que ser el de una mujer trans. ¿Qué pasa? Que siento que estamos avanzando, pero hace falta que una mujer trans protagonice una novela o una novela, una serie, una película que no necesariamente tenga que ser una mujer trans. Claro, así como hay hombres que pueden hacer
de galán homosexual o bisexual o lo que sea, pues tú eres una actriz y quieres hacer Un personaje. un personaje. Y yo también estoy de acuerdo porque hay mucha polémica de que entonces las actrices podrían hacer de mujer trans. Sí, Y yo que soy actriz digo, sí, se trata de todos, o sea, si es algo que no conocemos, es como el actor que tiene que ser de gay, pues tiene que investigar de cómo es la dinámica para poder llevarlo a su papel. Pero al final de cuentas es un papel ficticio, entonces cualquiera podemos representar cualquier tipo de personaje. claro, Mariana, por lo pronto estás en la piel de Andrea. Invitemos a las personas a que vayan los viernes al Teatro Libre de Chapinero. Los invito a que no se pierdan esta obra maravillosa que se llama Más que Amigos. Es una obra transformadora en donde vamos a poder hablar de amor, se van a poder reír, van a poder evidenciar qué es ser una mujer trans, de cómo un hombre que está enamorado de ella tiene que pasar por travesías, risas. Es una comedia que busca reivindicar a las mujeres trans y sobre todo a la amistad, a que somos personas reales, a que somos personas empáticas y sobre todo que si existe amor, existe felicidad. La pueden ver por el Teatro Libre de Chapinero los viernes a las 8 p.m. Muchísimas gracias. Gracias a Muchísimas gracias ti, por haber estado muchas aquí gracias. y gracias a ustedes también por estar en esta habitación invisible. No olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube y activar la campanita para recibir las notificaciones de nuestros contenidos. Nos vemos en un próximo episodio. Chao. Qué linda. La habitación invisible.